Bienvenidos, amables televidentes. Aquí estamos cumpliendo de verdad con mucha alegría un deseo del corazón, y es podernos expresar con pensamientos bíblicos a la gente que anda inquieta buscando, anda con deseo de saciar su sed de las cosas eternas. No lo dude por un minuto en conseguir un ejemplar del texto bíblico donde puede usted beber de este manantial que salta para vida eterna. Y ha habido muchos en la historia, religiosos y buscadores, y hoy nos vamos a ocupar de uno en especial en el libro de los Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 22. Y es un religioso, fariseo, judío, observador de las normas, que era mucho su celo religioso y perseguía aún, debido a su celo, a los que no se reunían en la sinagoga, sino que habían abrazado la fe en el Mesías, Jesús, Yeshua HaMashiach, en hebreo, el Mesías. Y ahí está en el texto, Hechos capítulo 9, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Era un encolerizado y fanático religioso, observante y cumplidor estricto de la ley de Moisés. Y dice que respiraba amenazas, respiraba odio y muerte a los discípulos. Pidió cartas para ser autorizado en otras ciudades e ir allí y encarcelar y matar a los hombres y mujeres que se habían acercado al camino que es Jesús. ¿Qué pasó en el verso 3? Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo, el perseguidor, fue: ¿quién eres, Señor? Qué buena esa pregunta de este religioso. Y a todos los religiosos que me están escuchando, que a veces tienen como Saulo odio hacia los hermanos separados, hacia las iglesias cristianas evangélicas, hacia la Biblia, que respiran amenaza como Saulo, yo quiero invitarles a que hagan la pregunta del versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Yo he tenido experiencias en el trato con gentes de encontrar personas calificadas en su vida profesional, católicos en su práctica religiosa, pero creyentes en Jesucristo y comprometidos con Él. Y no dudo que en esas personas hay una identidad, y es la identidad que nos da Jesús. Si usted que me ve en este momento, que me escucha, que me sintoniza, tiene de verdad algún tipo de amargura, o como dice el verso 1, respira amenazas contra los que no son católicos, o usted como creyente cristiano evangélico respira amenazas contra los católicos, yo le hago un llamado, y es el llamado que Saulo desde tierra nos está haciendo en esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Quien conoce de verdad a Jesús, quien tiene a Jesús como su Señor, el Espíritu Santo, yo creo que le quita todas esas barreras y prejuicios hacia Jesús, prejuicios hacia la Biblia,
prejuicios hacia cualquier tipo de iglesia. Yo no estoy aquí tratando de buscar un ecumenismo, no soy yo quien, pero tampoco estoy promoviendo ningún tipo de celos. Yo lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros debe ser mucho más cristiano, conocedor de la Biblia y lleno del Espíritu Santo, y en esa medida se mengua todo ese odio que se exacerba cuando queremos defender una religión, pero desconocemos al Señor. Esa pregunta del verso 5 me encanta. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en el verso 6, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Desarma ese odio religioso. Esa fue la respuesta, yo creo. Y ese Saulo que amenazaba y respiraba muerte hacia los discípulos de Jesús el camino, se convierte en Pablo, el paladín de la palabra en el primer siglo de la historia. Ese Saulo que perseguía sin conocer al Mesías, después es perseguido porque lo conoce y lo predica. Ese Saulo que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos, después cuando se convierte en Pablo, él es objeto de odios y de deseos de matarle. El Saulo que quería matar es ahora el Pablo que quieren matar. Yo creo que ese cambio maravilloso es el cambio que está a disposición para cada uno de nosotros, que podemos tener mucha religiosidad, pero poco de Cristo, mucho de tradición, pero poco del Espíritu Santo, mucho de dogmas y muy poco de Biblia. Yo le invito a que tengamos más de la Biblia, más de Jesús y más del Espíritu de Dios en nuestro corazón, y se menguarán dudas, temores, resentimientos y odios. Ven a Jesús, que Él nos da vida y vida en abundancia. Fue tal el impacto que le dijo, ¿qué quieres que haga? Y esa es la gran pregunta que debemos hacernos todos nosotros también. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No que tú hagas mi voluntad, sino que yo haga la tuya. Es que hoy en día en las iglesias les están enseñando a los creyentes a que tienen un Dios de bolsillo que Él tiene que responderle a todos sus deseos y caprichos. No. Qué linda esta oración. ¿Qué quieres que tú haga? Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y quedó ciego, dice el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no veía a nadie. Y así que fue llevado de la mano hasta Damasco. Pero quiero decirles en esta reflexión, amables televidentes, si usted tiene celo religioso, es porque no conoce a Jesús, el Dios eterno. Si usted tiene caprichos para hacer su voluntad, es porque no conoce la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y Dios tenía preparado a una persona, Ananías, versículo 13. Entonces Dios llamó a Ananías y Ananías dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre Saulo, cuántos males ha hecho a los que creen en ti, y aún ha venido aquí con permiso para prender a todos los que invocan tu nombre. Y verso 15, el Señor le dijo, ve Ananías donde ese señor Saulo, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y así fue. Y vino entonces Ananías en el verso 17, y poniendo las manos sobre Saulo le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a mí para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos las escamas y recibió la vista y se levantó y se bautizó. Todo el que tiene animadversión hacia Jesús, hacia la Biblia,
o hacia los grupos que predican a Jesús, todavía tienen escamas en los ojos. Señor, mándales un Ananías, un sacerdote o un predicador que haga por medio de la predicación que las escamas de los ojos caigan y todos seamos uno en el Señor, uno en la fe y uno en el Espíritu. Que todos te amemos, Jesús, te conozcamos en la palabra bendita. Y termina esta reflexión en el versículo 20. Enseguida Saulo, que ahora es Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que los oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba? ¿Cómo es que ahora pues invoca a Jesús? Y el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Si usted persigue a los creyentes, si usted tiene un celo religioso que ha recibido por tradición, si usted no tiene interés en la Biblia, es porque todavía tiene escamas en los ojos. Y espero que a través de esta reflexión y este tema de la conversión de Saulo en Pablo, caigan esas escamas y el Espíritu Santo le muestre a usted que Jesús no vino a establecer una religión, sino que vino a ser un camino de salvación.